Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a una emisión más de este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana. Y hoy quería compartir con ustedes tres versículos de un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Ahí apenas empieza el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 40 al 43. Como les dije antes, tres versículos nada más. Un texto también bastante conocido, pero que es bastante, al mismo tiempo que es bastante abarcativo, y tenemos algunas cosas para meditar o reflexionar al respecto. Marcos 1, del versículo 40 al 43, dice: un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. El texto sigue, ¿sí? El texto después sigue, lo pueden completar después. Pero quiero centrarme en estos, como les dije antes, en estos tres versículos que creo que nos enseñan y nos dan principios muy importantes para pensar qué tipo de comunidad queremos ser. Ahí hace un tiempo pensaba en esto: qué tipo de comunidad, qué tipo de iglesia, qué tipo de grupo, de familia cristiana queremos ser. ¿Qué tipo de comunidad cristiana quiero ser yo? ¿A qué tipo de comunidad cristiana quiero pertenecer? Y creo que este texto que acabamos de leer nos da una serie de enseñanzas y nos da una serie de principios que son muy interesantes. En primer lugar, creo que el texto nos está revelando que debemos ser una comunidad en la que los rechazados dejan de ser rechazados. Lamentablemente hay muchas iglesias, o hubo muchas iglesias a lo largo de la historia del cristianismo, que es bastante grande, vasta, que generó más rechazados de los que recibió. Y muchas veces hemos rechazado a personas por su manera de vestir, por su manera de pensar, por su apariencia física, porque tienen costumbres diferentes a las nuestras. Hay infinidad de testimonios a lo largo de la historia de las comunidades cristianas, como dije antes, a lo largo de la historia de la cristiandad, de personas que fueron lastimadas o que se fueron lastimadas de congregaciones porque se sintieron rechazadas, sea cual fuere la razón. Muchas veces las comunidades cristianas hemos producido más rechazados de los que hemos recibido. Y evidentemente hay algo que nos cuesta a todos, y digo a todos, y que no estamos entendiendo. Por eso quiero volver al comienzo de la pregunta, o a la pregunta disparadora: ¿qué tipo de comunidad queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Notemos ahí que el versículo 40, ¿sí?, el primero de los versículos, dice: un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús. Y nosotros lo leemos así rápido, y hoy, sujetos del siglo XXI, personas del siglo XXI, lo leemos y no notamos nada llamativo, nada extraño en esto que de un leproso que se acerca a Jesús. Pero en el contexto en el que en el que ocurrió esto, y en el contexto en el que fue escrito el Evangelio, este pequeño detalle no es un pequeño detalle. La misma Biblia nos habla en Levítico, un libro muy poco leído, sobre las medidas que se debía tener con un leproso. Tenían prohibido acercarse a donde estaban las personas sanas. Los leprosos sabemos por tradiciones judías que los leprosos eran parias, ¿no? Eran despreciados por las comunidades
Recordemos que en ese tiempo un leproso no podía acercarse a una comunidad sin antes gritar. Muchas veces se le colgaban o sonajeros o campanas, y el leproso debía anunciar que llegaba para que las personas sanas se alejaran. En ese momento no había distanciamiento social, no había hospitales con terapia intensiva para aislar a las personas que se contagiaban. La lepra era una verdadera epidemia en la antigüedad. Y los leprosos eran expulsados de las comunidades, eran expulsados de los pueblos, de las ciudades, de donde estaba la gente sana, y eran aislados. No había un distanciamiento social, sino había un aislamiento completo. Y se reunían muchas veces en los leprosarios, y las condiciones de vida de esas personas eran terribles. Un leproso o una persona que se contagiaba lepra era inmediatamente expulsado del lugar en el que estaba. Podía decir, bueno, pero tengo a mi esposa, lo lamento. Tengo a mis hijos, lo lamento. Se tiene que ir. Tiene que estar completamente expulsado. Y como les dije antes, él mismo tenía que gritar inmundo, ¿sí? Así se autodefinía un leproso. Soy un inmundo. No podían acercarse a la gente para que esa gente sana pudiera seguir conservando su pureza. Y en este punto creo que es importante tener en cuenta que muchas veces nosotros hemos concebido a la iglesia, ¿sí?, a la comunidad cristiana, a la iglesia, como refugios totalmente aislados de la sociedad, ¿no? Vamos a la iglesia y pensamos que el templo es un edificio con una especie de cobertura de amianto donde estamos protegidos y nos mantenemos puros. Acá estamos bien, acá estamos cómodos, no nos contagiamos, no estamos cerca de esa gente del mundo y no nos podemos manchar, acá somos todos puros. Y creo que nada más antievangélico que esa forma de pensar. Nada más lejano a lo que propone el Evangelio de Cristo. Y muchas veces hemos pensado a la iglesia como un refugio para evadirnos de la realidad. No quiero ver la realidad porque es tan horrible, es tan dura. Entonces me meto en la iglesia, me meto en esa comunidad, puertas adentro, levanto murallas y estoy aislado. Aislarnos en grupos de todos iguales, ¿sí? Tenemos como una tendencia a uniformarnos, a vernos todos igual, a hablar todos igual, hasta tener una manera de pensar igual, pararnos igual, caminar igual. Y esto es antiquísimo, no es algo nuevo. Recordemos, por citar un ejemplo, los monasterios en la Edad Media, aislados en medio de la nada, alejados del mundo, para conservar esa especie de pureza. Pero volviendo a los leprosos, en este pasaje que leímos, la situación en la que vivían esos leprosos en esos tiempos era totalmente inhumana. La solución que existía en ese momento, si uno la piensa hoy, era terrible. Era de una falta total de clemencia, de misericordia con esta gente. Era aislarlos. Vivían una vida terrible, una vida de desprecio total. Vivían sin misericordia de nadie. Y justamente pensando en esto, en la carta que le escribe Pablo a los romanos, nosotros tenemos en ese capítulo 1 de Romanos, que no lo voy a leer, Pablo como que describe a las personas que no conocen a Dios. Y hace una larga lista de características de estas personas que no conocen a Dios. Y esas características, algunas son terribles, ¿no? Pero de esa larga lista, que uno podría decir, bueno, no se parece tanto a mí, hay una, que es la que yo quiero mencionar hoy, que es que esas personas no tienen misericordia. No tienen misericordia. En esa larga lista que da Pablo en el capítulo 1 de Romanos, hay una de esas características que es, no tienen misericordia, sin misericordia. Hay una versión antigua que dice inmisericordes. Y está describiendo a las personas que no conocen a Dios. O sea, las personas que no conocen a Dios, una de sus características
es que carecen, no tienen misericordia, no tienen empatía. Y yo pienso en nosotros como cristianos, cuántas veces a lo largo de nuestra historia hemos tenido falta de misericordia en lo individual y falta de misericordia en lo comunitario. Porque en esa lista que da Pablo del capítulo 1, muchas veces podemos decir que estamos exentos de esa larga lista. Bueno, esto no me toca a mí, esto tampoco. Pero la parte de misericordia muchas veces nos pega fuerte porque nos interpela. Es como que ahora nos señalamos a nosotros mismos. Sí, es cierto que es más fácil señalar el error del otro que mirar qué estamos haciendo mal como comunidad. Pero siempre estamos a tiempo de pensarnos, de repensarnos, de resignificarnos, de entender cuál es nuestra misión. ¿Qué estamos haciendo mal como comunidad aquí en la tierra? Y yo me preguntaba quiénes son los leprosos hoy, quiénes son los rechazados hoy, quiénes son los leprosos en tu trabajo, quiénes son los leprosos en tu lugar de estudio, quiénes son los leprosos en tu barrio, quiénes son tal vez inclusive en tu propia comunidad, en nuestra propia iglesia. ¿Quiénes son los rechazados? ¿A quiénes equivocadamente rechazamos? ¿Cuál es nuestra actitud individual como cristianos? ¿Y cuál es nuestra actitud como iglesia, como comunidad ante esas personas, ante aquellos que consideramos, y repito, erróneamente rechazados, cualquier sea el motivo? ¿Qué hacemos con esas personas que Dios pone en nuestro camino? ¿Cuál es nuestra actitud? Qué interesante sería entonces que pudiéramos ser una comunidad que pueda abrirse al rechazado, al que nos causa rechazo. Qué interesante que pudiéramos ser una comunidad que puede estar abierta al que no piensa como nosotros, al que no se ve como nosotros. Y acá quiero hacer una salvedad. Quizás no tengan nuestros mismos valores o no tengan nuestros mismos principios. Y no tenemos por qué compartirlos. Y no tenemos por qué acompañarlos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Siempre pienso en las frases de Jesús tan convocantes como amen a sus enemigos, amen a los que les desean el mal, amen a los que no se parecen a ustedes, porque si aman a los que los aman, si aman a sus amigos, qué virtud, qué mérito hay en eso. O pienso en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan cuando dice, ámense los unos a los otros, no como ustedes mismos, sino como yo los he amado. Y pienso que tenemos un gran desafío por delante, y reitero en dos aspectos. Pienso que tengo un desafío personal y pienso que tenemos un desafío como comunidad. ¿Cuál es nuestra posición frente a los rechazados? ¿Cuál es nuestra posición como comunidad frente a los rechazados? Primer punto que quiero dejar en claro, o primer punto que podemos desprender de este pasaje es: quisiera pertenecer a una comunidad que fuera una comunidad de misericordia, una comunidad de amor. El segundo punto, qué desafío tenemos por delante, ¿no? Ser una comunidad, no solo una comunidad de misericordia, sino una comunidad que refleja un amor real y comprometido, ya no de palabras, sino un amor real. Versículo 41 dice: Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo. ¿Sí? Y después sigue, ¿no? Versículo 41, Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo. El leproso ya había hecho algo jugadísimo, como lo vimos antes. Había roto quizás la ley mosaica que decía que el leproso no se podía acercar a personas sanas. Ya había hecho él algo loquísimo, se acercó. Pero Jesús también hace algo jugadísimo, arriesgadísimo. Jesús también rompe con los cánones establecidos. Estaba prohibido que el leproso se acercara a la gente,
pero también estaba prohibido que la gente tocara a un leproso. Y Jesús también hace algo prohibido por la ley, tocarlo. No podía tocarlo. Estaba prohibido acercarse. Y el texto, acá, este versículo 41, es muy explícito. Pareciera que hay un énfasis, ¿sí? Aclara, hace énfasis en la acción, lo toca con la mano. El escritor del Evangelio quiere justamente hacer notar que Jesús lo toca. Lo toca. Y yo me pregunto cada vez que leo el texto, ¿era necesario el contacto físico? ¿Hacía falta que Jesús tocara a este leproso para sanarlo? Y la verdad es que no. ¿Jesús podía hacer el milagro a distancia? Sí. De hecho, tenemos registros en los evangelios de Jesús sanando a personas que no estaban presentes. Y de hecho de personas que estaban lejos. Que Jesús dice, ya está sano, andá y fíjate, ¿no? Tenemos registros. ¿Para qué tocarlo? ¿Era necesario? Bueno, yo creo que a este leproso, o que este leproso, sí necesitaba ser tocado. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría pasado sin que alguien tuviera contacto físico con él? ¿Sí? Contacto de tocar, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin que un amigo le pusiera, no sé, una mano en el hombro, le diera un abrazo? ¿Cuántos años tal vez sin que nadie, no sé, le tomara la mano? Eso que tanto necesitamos, ¿sí? Hace un año atrás pasamos esa cuarentena estricta y todos decíamos, ¿cuánto necesito abrazar a mis seres queridos? Pongámonos en la piel de este leproso, que tal vez pasaban años, no solo que la gente huyera de él, no solo él diciendo todo el tiempo, inmundo, inmundo, soy un inmundo, sino sin tener un contacto físico, ese abrazo, esa caricia terapéutica. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros la caricia de un otro? Pongámonos en la piel, pongámonos en el lugar de este leproso. ¿Cuánto tiempo? ¿Nos hacemos una idea de lo que puede implicar, de lo que puede significar emocionalmente que nadie te toque? ¿Tenemos una idea de lo que eso puede significar en las emociones, en la psique de esta persona? Si nos ponemos en el lugar del leproso, este toque de Jesús, sin que tal vez todavía se haya producido el milagro, este toque de Jesús, ¿tenemos una idea de lo que pudo haber significado emocionalmente? Dijo alguien alguna vez, ama hasta que duela. Y la realidad es que amar no es un sentimiento bonito únicamente. Amar no es estirar, no sé, besos. Amar no es tirar corazoncitos, un emoticón de un corazón. Amar no es eso que todo el tiempo es lindo, maripositas, musiquita, violines de fondo. El amor cuesta, el amor es costoso, el amor requiere esfuerzos y renunciamientos constantes. El verdadero amor. El amor rosa, donde todo es lindo, qué sé yo, que tal vez lo podemos dejar para las películas de Hollywood, pero el amor lleva un costo. El amor es costoso. El amor requiere, como dije antes, renunciamientos a uno mismo. Y hay un poema hermoso bíblico, que está en 1 Corintios capítulo 13, que todos conocemos, ¿sí? Que muchas versiones lo titulan La preeminencia del amor. Yo quiero leer solamente algunos versículos, 3 versículos. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y como le dije antes, este es un texto muy conocido, un poema hermoso.
que muchas veces suele predicarse en los casamientos, ¿sí? O suele cantarse, se le han puesto música y se canta en el momento en el que los novios están ahí en el altar. Y a veces pensamos que Pablo escribió este texto pensando en el amor que se deben brindar esposo y esposa y nada más. A veces pensamos que Pablo escribió este texto únicamente pensando en el amor entre un hombre y una mujer y nada más. Pero no, no. Este es un texto que Pablo escribe a una comunidad cristiana. Este es un texto que Pablo no le escribe a dos noviecitos o a dos personas, un matrimonio, o a un hombre y una mujer que estaban por casarse, o a dos enamorados. Este es un texto que Pablo le escribe a una comunidad, a una iglesia. Y les está diciendo que este es el tipo de amor que debe brindarse o que debe haber entre ellos. Esto que acabamos de leer, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperar todo, soportarlo todo. ¡Qué texto tremendo! ¡Qué texto tremendo! Y no está dedicado a los matrimonios. No está destinado a los enamorados, como dije antes. Está destinado a la iglesia, a las comunidades de fe. Es cierto, a una puntual. En particular, a la iglesia de Corinto, que tenía problemas con el amor mutuo. Tenían dones para tirar para arriba, ¿eh? Tenían dones, pero podían hacer dulce. Pero les faltaba amor. Y estaban sonados, porque Pablo, si ustedes leen el texto entero, empieza el texto diciendo, vos podés tener de todo, pero si no tenés amor, no sos nada. Pero tenemos buenos músicos, pero tenemos una iglesia hermosa, pero tenemos una máquina de humo, pero te desciende polvo de oro. No sos nada. Ese amor, tocando la mano del leproso, refleja amor comprometido. El acto de Jesús tocando al leproso es un amor comprometido, no de palabra, sino de acción. Imaginen la gente mirando el momento en que tocaba un inmundo, ¿no? Yo me imagino que habrán dicho, qué asco, o no sé, está loco. Bueno, un amor que está dispuesto a darlo todo, así es el amor de Dios. Y si así es el amor de Dios, y la iglesia es la luz de Cristo, si la iglesia refleja la luz de Cristo, es el amor que nosotros tenemos que brindar a los demás, a los rechazados, a los que están al costado del camino, a los que no se parecen a mí, y hasta a los que me desprecian, como dijimos antes, a los enemigos. Y también amar de ese modo a los cercanos, ¿no? A mi familia, a mis hermanos de la fe, a mis hermanos que no piensan como yo, a mis hermanos que, no sé, no se peinan como yo o que tienen costumbres diferentes a las mías. También. Por eso el segundo punto, qué importante desafío tenemos por delante. Ser una comunidad que refleja amor, pero al mismo tiempo que acciona con amor, con un amor real y comprometido. Último punto, tercer lugar. Deberíamos ser, o qué bueno ser, una comunidad que bendiga con palabras de amor. Versículo 41, Jesús dice, ¿sí? el final del versículo 41 dice, y dijo, Jesús, ¿no? Dijo, quiero, queda limpio. Esa es la contestación de Jesús. Quiero sanarte, queda limpio. Podría no haberle dicho nada. Y vuelvo a una lógica como dijimos antes. Podría no haberle dicho nada y sanarlo directamente. ¿Podía Jesús hacerlo? Claramente. Pero le dice, le habla, le dice quiero, queda limpio. Jesús le contesta, no solo lo toca, sino que le habla. No solo lleva la acción de tocarlo, sino que además le contesta, le hace saber que no es invisible. Y otra vez vamos a ponernos en el lugar de este leproso. Si podemos pensar o imaginar cuántos años quizás habían pasado sin que alguien lo tocara, sin que alguien lo abrazara, le diera una caricia, algo. Imagínense
quizás ¿cuánto tiempo habrá pasado sin que alguien le hablara? Sin que alguien le gritara salí de acá, sin que alguien le dijera inmundo, apartate, tómatela. De repente recibe una palabra, yo me imagino armoniosa, y no solo eso, sino que además alguien le responde afirmativamente una petición. Sí, dale, ¿querés esto? Te lo doy. Otra vez, pensemos emocionalmente cómo afecta esto. Que alguien se dirija a vos con una bendición. Sí, quiero. Te doy esta bendición. Y acá, para cerrar, quiero poner énfasis en el poder de las palabras. ¿Sí? Jesús no solo lo toca, sino que además le habla y lo bendice con esas palabras. ¿Y qué pasa con nuestras palabras? ¿Qué sale más de nuestra boca? ¿La queja? ¿El enojo? ¿La murmuración? ¿El chisme? ¿Hablar mal de alguien? Pero poder ser una comunidad que bendice con palabras, ¿no estaría buenísimo? ¿No será realmente fundamental para expresar el amor de Cristo? Pienso en palabras como sos bienvenido, me alegra verte, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Querés que ore por vos? Me encantó lo que predicaste. Me alegra verte. ¿Te puedo ayudar con algo? Me importa lo que te pasa. Y saliendo de la comunidad eclesiástica, en casa también, ¿no? Le decís a la persona con quien vivís, me alegra tu compañía, qué rico lo que cocinaste, qué bueno esto que arreglaste. Soy feliz con que seas mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá. Sos muy valioso para mí. Siempre me queda en la memoria el comienzo del Evangelio, del ministerio de Jesús, cuando una voz del cielo dice, vos sos mi hijo amado y me causa placer que seas mi hijo. Me contento con esto. ¿Hacemos nosotros lo mismo con aquellas personas que están cerca de nosotros? ¿Qué clase de comunidad queremos ser? Los 3 puntos que vimos hoy. Una comunidad de misericordia con el otro, una comunidad de amor real, de amor que se compromete en actos, que no es solo de palabra, y una comunidad que usa sus palabras para bendecir.